Escuchen los cielos. Rabí Yehuda dijo: abrí para mi amado. La voz de mi amado golpea y dice: la voz de mi amado golpea. Es Moshe, quien amonestó a Israel mediante varios argumentos en varias disputas, como está escrito. Estas son las palabras. Han sido rebeldes y en Joreb provocaron, como está escrito, golpea. Aunque Moisés amonestó a Israel, todas sus palabras fueron dichas con amor, ya que está escrito: tú eres una nación santa para el Señor tu Dios. Y por eso eligió el Señor tu Dios para que sea su pueblo, porque el amor del Creador está con ustedes, como está escrito: ábreme, hermana mía, esposa mía, cariñosamente. Debemos entender las palabras del Zohar sagrado. 1. Si da tantas alabanzas al pueblo de Israel como está escrito, porque tú eres una nación santa para el Señor tu Dios, y el Señor tu Dios te ha elegido para que seas su pueblo, ¿cómo podemos hablar de amonestación? Porque, según el sentido, es un pueblo, es una nación santa. Entonces, ¿qué más le falta? 2. ¿Qué nos enseña eso para la posteridad? ¿Qué podemos aprender? Ya que son dos opuestos en el mismo tema, es decir, o son una nación santa o que no lo son. 3. Hay una regla. El amor cubre todas las transgresiones. El escrito dice: no porque ustedes sean más numerosos que los demás pueblos, el Creador los deseó y los eligió, sino por el amor del Creador hacia ustedes. Por lo tanto, ¿cómo es posible encontrar transgresiones en ellos, ya que el amor cubre todas las transgresiones? La cosa es que se sabe que está el asunto de dos escritos que se niegan uno a otro hasta que la tercera escritura viene y decide. El tema de líneas en espiritualidad significa que la cualidad de Gesed se llama línea derecha. Gesed significa que solo quiere hacer el bien a los demás y no quiere nada a cambio. Y esto significa que anhela el amor al Creador y no se preocupa por sí mismo. Más bien, todas sus aspiraciones son solo para dar satisfacción a su Creador y para sí mismo se contenta con poco. Significa que no le importa lo que tiene, esto es, el buen sabor en la Torá, en la plegaria, en la mitzvah, sino que está feliz con lo que tiene. Y así en la espiritualidad, cuando uno hace un cálculo para sí mismo y dice que cree en la providencia personal, que todo viene de los cielos, es decir, que el Creador le dio el deseo de servir al Creador y dedicarse a la Torah y las mitzvot, aunque no siente sabor en la Torah y las mitzvot. A pesar de todo, no mira esto y dice que es suficiente con poder llevar a cabo lo que indica el Creador y con esto es suficiente, como si hubiera ganado una gran fortuna. Y aunque no alcanza la grandeza del Creador, lo que sea que tenga lo satisface y cree que es un obsequio del cielo
que se le haya dado el pensamiento y el deseo. Ve que a otros no se les dio esto. Más bien, todas sus aspiraciones son alcanzar cosas corpóreas, es decir, caer en gracia ante la gente o deleitar el cuerpo con cosas que los animales también usan. Pero a él, por otra parte, no se le dio un pensamiento y un deseo de servir al Creador. ¿Y quién soy yo para que me haya elegido a mí? Es como decimos, bendito eres tú, Creador, que eliges a tu pueblo Israel con amor. Resulta que bendecimos al Creador por elegirnos. Esto significa que se nos dio un pensamiento y un deseo de observar la Torah y mitzvot. Por lo tanto, cuando mira a los demás que no tienen el mismo deseo por la Torah y las mitzvot que él tiene, dice que lo ha elegido más que a los demás para servirle, aunque solo le ha dado un pequeño servicio, sin ningún intelecto ni razón. Pero dice que también sobre esto está el servicio, que es el menor de todo, que no vale. Y cuando mira a sí mismo con los ojos de la grandeza del Creador, dice que tampoco se merece esto. Por lo tanto, debería estar tan feliz como si hubiera sido recompensado con un servicio apto para grandes hombres. El tema de esta línea derecha viene de las sfirot superiores y este discernimiento se llama la sfirat de Gesed, perteneciente a la equivalencia de forma con el Creador. Así como Él otorga, también el inferior desea otorgar al superior. Esto se considera como equivalencia de forma, donde no considera lo que tiene en los kelim de recepción. Más bien, su única medida de perfección es de acuerdo a su capacidad de otorgar. Incluso si no puede otorgar mucho, con esto también se conforma, porque examina su bajeza en comparación con el dador y en comparación con otras personas a las que ve tienen mayores virtudes que él. Aún así, se le dio desde arriba un pensamiento y un deseo que no se les dio a los demás. Y no dice, mi poder y fuerza está en mi mano. Por esta razón, siempre está satisfecho y no tiene nada que añadir a su trabajo. Más bien, él agradece al Creador tanto como puede y le agradece y lo alaba con todo tipo de alabanzas. E incluso cuando no da la alabanza y la gratitud que entiende que debe dar al Creador, no se lamenta de esto, porque dice de sí mismo, ¿quién soy yo para hablar siempre con el rey, como es adecuado para personas importantes y no para una persona tan baja como yo? Resulta que siempre está en plenitud y no tiene nada que añadir. Y si a veces se olvida de todos los asuntos del trabajo y su mente está inmersa en asuntos mundanos, y después de un tiempo recuerda
acerca de la espiritualidad y ve que todo el tiempo estaba tratando con asuntos corpóreos de este mundo. De todas maneras, todavía no piensa en el tiempo que estuvo separado, sino que se alegra de que el Creador lo haya llamado de entre todas las personas y le haya dicho, ¿dónde estás? Rápidamente comienza a agradecer al Creador por recordarle que debe pensar en la espiritualidad. Encontramos que incluso en un estado así, él no piensa sobre sus carencias y ni se lamenta porque haya olvidado completamente el tema del trabajo, sino que está feliz porque, a pesar de todo, puede pensar sobre el trabajo del Creador. De esto se deduce que ahora también está en un estado de plenitud y no llegará a un estado en el que se debilite de trabajar, sino que siempre estará en plenitud. Esto se llama línea derecha, Gesed, que es la completitud. Sin embargo, esto depende de la medida en que el hombre crea en la providencia privada, que significa que el Creador lo da todo, tanto la luz así como el Kli, que significa que tanto el deseo y la carencia del hombre, que vaya a faltarle esto, porque no está tan adherido al Creador, y también que siente en su cuerpo la carencia de realizar la Torah y las mitzvot. Todo lo da el Creador. Y la luz es sin duda algo que el Creador debe dar, porque el sabor en la Torah y las mitzvot ciertamente le pertenece al Creador. Y es como decimos en la noche de Yom Kippur, porque es como arcilla en manos del alfarero. Cuando él desea, él aleja. Así, en tus manos somos la materia en tus manos. De esto se deduce que si una persona ve que se despierta en él el deseo de estudiar, incluso 1 hora al día, y cuando está orando, ve que durante unos minutos sabe que está orando y no olvida que está envuelto en un talit o tfilim, y su corazón piensa en cada pensamiento en el mundo y luego recuerda por unos minutos que está coronado con el talit y los tfilim y ahora está en medio de una plegaria y comienza a pensar a quién está hablando durante la plegaria. Siente que no está hablando simplemente, sino que está de pie ante el Rey y cree en tú escuchas la plegaria de cada boca. Y aunque ve que ya ha rezado muchas veces y que su plegaria no fue contestada, todavía cree por encima de la razón que el Creador escucha la plegaria. Y la razón por la que su plegaria no ha sido concedida es que probablemente no rezó desde el fondo del corazón. Por lo tanto, él se compromete a rezar con intención, porque el Creador ciertamente me ayudará y concederá mi plegaria. Entonces, rápidamente comienza a agradecer al Creador por recordarle que ahora está coronado con talit y tfilim, y se siente bien, ya que mira a otras personas como todavía están dormidas
mientras que conmigo el Creador me ha despertado en medio de la plegaria, por lo que está feliz y gozoso. Y si pasan unos minutos y se olvida de nuevo dónde está y piensa en el buey y en el burro, y de repente lo despiertan una vez más desde el cielo, y el sentido es que se queje de nuevo por lo que ha olvidado y que ahora está en la sinagoga. Sin embargo, no quiere escuchar nada al respecto, más bien está feliz de que le hayan recordado. Resulta que de esta manera solo mira hacer el bien, Asetov, es decir, que está feliz de que ahora es capaz de hacer el bien y no se da cuenta de que ahora estaba deambulando por el mundo de la separación. Y todo esto puede sentir en la medida en que reconoce su valor, que no es mejor que otras personas y que incluso ellos tienen el espíritu de herejía y ninguna afinidad con el judaísmo. Y también ve que hay personas que ni siquiera prestan atención al judaísmo y viven como todos los demás animales, sin preocuparse por ningún propósito en la vida. Más bien, piensan que su vida está a un nivel más alto que el de los animales y también están preocupados por el respeto y entienden que a veces es mejor renunciar a las pasiones para obtener respeto. Pero en lo que respecta al judaísmo, incluso si fueron circuncidados por sus padres, ellos mismos no le prestan atención a esto porque otras cosas les interesan más. Y cuando los mira, ve que no sabe por qué ha sido privilegiado más que ellos, con el hecho de que el Creador le dio un pensamiento y el deseo de dedicarse a la Torah y Mitzvot, aunque solo sea en acción. Es decir, él ve que todavía está lejos de alcanzar el grado de Lishma, pero dice, en cualquier caso, he sido privilegiado con lo Lishma. Como nuestros sabios dijeron, de lo Lishma venimos al Lishma. Por lo tanto, al menos estoy en la primera etapa de Kedusha. Contempla lo feliz que es de que el Creador lo haya llevado al primer grado de Kedusha, llamado lo Lishma. Y cuánto debe agradecer y alabar al Creador, especialmente cuando una persona es recompensada y se le da el pensamiento de dedicarse a los secretos de la Torah, aunque no entiende una sola palabra de lo que está escrito allí. De todas maneras, sigue siendo un gran privilegio que ahora se adhiera al estudio de la internalidad de la Torah. En otras palabras, él cree que solo hablan de la divinidad y que tiene lugar para profundizar en su pensamiento, ya que todo lo que estoy aprendiendo es de los sagrados nombres. Así que debo ser muy afortunado.
Por lo tanto, todo lo que necesito hacer es agradecer y alabar al Creador. Es decir, la vitalidad de todo el mundo proviene solo de tonterías, mientras que yo he sido recompensado con entrar en la primera etapa de Kedusha llamada Lo Lishma. Esto se considera como línea derecha, es decir, la completitud que no requiere corrección. Sin embargo, está escrito derecha e izquierda y entre ellos una novia. Es decir, también necesitamos una línea izquierda. Realmente necesitamos entender esto. Si él siente que está en su plenitud y puede agradecer y alabar al Creador todo el día y toda la noche, ¿qué más necesita? Sin embargo, él mismo sabe que es lo lishma y el propósito del hombre es trabajar para el Creador. Y dice que no ha alcanzado este grado. Entonces, ¿cómo se puede subir en grados si no se siente que le falta? Hay una regla que dice, si una persona está pidiendo algo al Creador, debe ser desde el fondo del corazón. Esto significa que uno debe sentir la carencia en el corazón y no de la boca para afuera. Esto es así porque cuando uno pide lujos, es decir, cosas con las que se puede vivir sin ellas, nadie tiene piedad de esa persona cuando grita y llora por no tener algo que muchos otros no tienen. Y aunque grita y llora para que se lo den, es raro que haya gente que se compadezca de él. Sin embargo, cuando uno está gritando y llorando por una carencia que tiene y el resto del mundo tiene esa cosa y él no, entonces cuando grita y clama por misericordia de la gente, entonces es escuchado. Y cualquiera que puede ayudar trata de hacerlo. Es lo mismo aquí en el trabajo del Creador. Cuando trata de encontrar la completitud en la línea derecha, aunque sabe que tiene que tratar de hacer que todas sus acciones sean en nombre de los cielos, también sabe que el Creador debe guardar lo que está escrito. Su deseo está en la ley del Creador y en su Torah contempla de día y de noche. No observa esto, pero está tratando con todas sus fuerzas de sentir la completitud en la línea derecha. Entonces, en ese momento, aunque sabe que todavía no tiene completitud, a pesar de todo, no puede pedirle al Creador que le dé fuerzas para poder realizar, y en su Torah contempla de día y de noche, y clamar al Creador para que le ayude a alcanzar Lishma, a menos como lujo y no por necesidad. Esto es así por la razón antes mencionada, que cuando uno pide algo y grita y llora por no tenerlo, pero otras personas en su pueblo tampoco lo tienen, no puede decir que esto es una necesidad, sino más bien un lujo. Y uno no llora ni implora por lujos. Pero aquí, cuando camina en la línea derecha
y ve que otras personas no tienen lo que tiene, ya que solo una pequeña porción del mundo tiene lo que tiene en la espiritualidad. Entonces, ¿cómo puede decir que exige al Creador que lo acerque para que pueda dedicarse al Lishma? Este es un lujo y no se pueden pedir lujos desde el fondo del corazón, lo que significa que esa carencia alcanzará la interioridad del corazón. Él mismo está diciendo que lo que tiene ya es una gran cosa. Así que, ¿cómo puede pedirle al Creador que tenga misericordia de él con respecto a un lujo, que le dé la fuerza para dedicarse al Lishma, es decir, con el fin de dar contento a su Hacedor? De esto resulta que es imposible que uno pida al Creador que lo guíe para caminar por el camino de la verdad, ya que no tiene tanta necesidad, porque decimos acerca de los lujos que significa algo que otros no tienen, dicen, mal de muchos, medio consuelo. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de lograr nunca el reconocimiento del mal, y el hecho de que no pueda dedicarse a la Torah y las misbot en nombre de los cielos, eso es algo malo. De ello se deduce que acepta el estado de lo lishma, y aunque este camino se llama camino de la falsedad y no el verdadero camino, nunca sentirá que está yendo por el camino de la falsedad, como está escrito en la introducción al libro del Zohar. Por lo tanto, la persona debe caminar por la línea izquierda. Sin embargo, uno debe asignar solo una pequeña cantidad de tiempo para examinar la línea izquierda. La mayoría del tiempo debería estar en la línea derecha, ya que solo aquellos que tienen una atracción interior para alcanzar Lishma también pueden caminar en la línea izquierda. Sin embargo, aquellos que sienten que no están entre los trabajadores, que piensan que no pueden sobreponerse a sus deseos, no deben caminar en la línea izquierda. Por esta razón, incluso aquellos con una atracción interna para lograr Lishma, aunque sí pueden ir por la línea izquierda, deben tener cuidado de no ir por la línea izquierda solo por un periodo corto de tiempo y por un momento determinado, sino que de acuerdo con el tiempo que cada uno se dedica a examinar la línea izquierda. El orden del día debe ser que uno establece su horario diario o un horario semanal o cada mes, en cada uno de acuerdo a su sentimiento, pero no debe cambiar el horario que ha decidido en el medio. Y si quiere cambiar en el medio, porque el cuerpo se le acerca y le deja entender que es más como tú tener un horario diferente al que has arreglado para ti mismo, entonces debe decirle a su cuerpo, tengo mi horario. Cuando haga otro horario, esto es, que si he hecho un horario para toda la semana, cuando la semana haya terminado, comenzaré a hacer
un nuevo orden, entonces puedes venir a mí y decirme que haga otro orden que el que quiero hacer, pero no puedo cambiar el horario en el medio. Sin embargo, debemos conocer el significado de la línea izquierda, ya que hay muchos discernimientos en la línea izquierda. Hay una línea izquierda que es la oscuridad completa. Este se llama Malhut, que es la cualidad del juicio y se elevó en toda y cada una de las Sfirot y se convirtió en oscuridad. Es decir, que no hay luz que brille allí. También hay una línea izquierda llamada Jochma sin Hasadim. Esto también se llama oscuridad, pero la oscuridad allí es solo con respecto a la luz. Pero con respecto a los Kelim, sus Kelim ya han entrado en Kedusha, lo que significa que puede dirigir también cuando utiliza su Kli de recepción con el fin de otorgar. De esto se deduce que esa línea izquierda es un gran grado. Se llama oscuridad debido a la gran abundancia que aparece entonces. Y mientras no tenga una vestimenta de Hasadim, se le prohíbe usar esa luz, porque mientras la usa, podría caer en recibir con el fin de recibir debido a la gran abundancia, que no puede sobreponerse y recibir con el fin de otorgar. Esta es la razón por la que necesitamos la línea media y por eso esta línea izquierda es muy importante. Primero necesitamos saber que no hay tiempo ni espacio en la espiritualidad. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de la línea derecha e izquierda? La cuestión es que cualquier cosa que no requiera corrección se denomina línea derecha y algo que requiere corrección se denomina línea izquierda. Encontramos este asunto relacionado a la colocación de los tfilim. Nuestros sabios dijeron, Rabbi Yossi Ajorem, ¿cómo sabemos que los colocamos a la izquierda? Lo aprendió del Rav Natan. Rav Ashi dijo que está escrito, de tu mano con una hei contundente. Rashi interpreta que escribir con una hei contundente implica mujer, izquierdo, como dijo que ella es tan débil como una mujer. Esto significa que la izquierda se considera débil e impotente y que se le debe dar fuerza. Esta es la razón por la que vemos que donde quiera que queramos dar un ejemplo de algo que requiere corrección, lo llamamos izquierda. Es por eso que después de la línea izquierda necesitamos la línea media que corrige la línea izquierda. Y por esto llamamos a lo que necesita corrección por el nombre izquierda, para saber que ahora tenemos que hacer correcciones. Las correcciones que corrigen la izquierda se llama medio, ya que la línea muestra las carencias en la derecha, lo que significa que la derecha en sí no muestra ninguna carencia hasta que llega la línea izquierda. Es decir, por su compromiso en la línea izquierda ve que hay carencias
en la derecha. Una vez que ha entrado en la izquierda, pierde la completitud que tenía en la derecha. Por lo tanto, ahora está en un estado de carencia. Sin embargo, hay muchos discernimientos que debemos hacer en la carencia que nos muestra la línea izquierda. Esto es, ¿cuál es la razón por la que hay una carencia en la izquierda? Es decir, la izquierda dice que hay una carencia en la derecha, pero a veces no vemos ninguna carencia en la línea izquierda. Y luego, ¿quién está demostrando que hay una deficiencia en la línea izquierda también, una vez que la izquierda ha demostrado que hay una carencia en la derecha? Por lo tanto, el camino de la izquierda debe ser la perfección. Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la que hay una carencia en la izquierda, por la que él la llama izquierda? Hay muchos discernimientos al respecto. Todo está de acuerdo con el problema, porque en cualquier situación una persona encuentra una razón diferente y es imposible determinar la razón. Más bien, todo se trata por el tema. Y el tema de la izquierda al principio del trabajo es la crítica a la derecha. Si es correcto permanecer en la falsedad, porque se nos dio la Torah y las mitzvot, porque tenemos el mal llamado amor propio, que significa no preocuparse de nada, sino que todos los medios son aceptables para obtener el objetivo de llenar nuestro deseo de recibir con todo tipo de llenados posibles. Y se llama mal porque nos impide lograr la dvekut con el Creador y salir del amor propio, como la mente animal nos obliga. Sin embargo, la meta es ser recompensados con la dvekut al Creador, después de lo cual recibirá el deleite y el placer que existe en el pensamiento de la creación, llamado su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Con esto uno puede complacer al Creador, porque a través de esto el Creador completa su propósito de potencial a real. Es decir, que las criaturas sientan el deleite y el placer que Él ha contemplado a su favor. Puesto que este deseo de recibir considera como amor propio, es todo lo que obstruye a esto y por eso se llama mal. Y para salir de este mal, se nos ha dado la Torah y mitzvot para alcanzar el grado llamado trabajador del Creador. No es que esté trabajando para sí mismo, sino para lograr al grado de Lishma. Y en la derecha se deleita con la completitud de lo Lishma, lo que significa que está caminando por el camino de la falsedad y desea quedarse allí. Pero aunque sabe que está en el grado de lo Lishma, ¿por qué se considera que quiere quedarse en lo Lishma? Esto sigue la regla de que no se puede pedir al Creador desde el fondo del corazón acerca de una carencia de lujo, sino más bien solo para una necesidad, puesto que ya está feliz de estar en lo Lishma, incluso después de todas sus excusas que tiene, que es bueno ser feliz incluso en lo Lishma.
Sin embargo, ya no puede sentir una carencia de necesitar esto necesariamente. Más bien, esto será un lujo para él si puede dedicarse a la Torah y las mitzvot lishma. Por lo tanto, debe permanecer en la línea derecha. Entonces, debe trabajar con atención y crítica sobre la línea derecha, es decir, ver las carencias en la línea derecha. Por eso, en la medida en que siente esas carencias, significa que las carencias que ve no significan nada, porque la impresión del hombre con las carencias dependen de la medida en que toca su corazón para sentir la carencia como incompleta y su inclinación hacia la verdad y a su odio por las mentiras. Por lo que si esa carencia le llega al corazón, es decir, que la situación en la que se encuentra le hace sufrir, entonces el estado anterior de la línea derecha, cuando sentía la perfección, se invierte en él y se convierte en sufrimiento. En ese momento puede pedirle al Creador desde el fondo del corazón, porque ahora Lishma es tan importante para él como la vida misma, porque a través de esta se aferra a la vitalidad de la vida. Sin embargo, cuando estaba apegado a la línea derecha, Lishma era un lujo ante sus ojos, lo que significa que también podía vivir sin esto. Pero uno que quiere mejorar su vida y estar por encima de los demás, tiene que tratar de alcanzar el grado de Lishma. Y cuando uno ve que no considera Lishma como lujos, lo que significa estar por encima de los demás, sino que ahora siente que él es el peor de ellos, porque ve lo lejos que está del Creador y de la cualidad de la verdad, más que el resto de la gente, aunque no los ve en el camino de Lishma. No cambia nada aunque no vea a nadie en el camino de Lishma, porque con asuntos que conciernen al corazón, uno no está impresionado de los demás. Aunque se dice mal de muchos, medio consuelo, estas máximas no cambian su situación. Y a modo de alegoría, si una persona tiene dolor de muelas y llora y grita y le dice, ¿por qué gritas? ¿No ves que hay otras personas aquí en la clínica del dentista cuyas muelas le están doliendo igual que la tuya? Entonces vemos que a pesar de ello, no deja de llorar por su dolor de muelas. Solo por el hecho de que haya otras personas como él, esto no cambia nada. Si realmente está sufriendo, no puede mirar a los demás para encontrar en ellos alivio para su propio dolor, si realmente está dolido. De manera similar, si una persona realmente ha llegado a sentir que está lejos de la verdad, no se sentirá consolado por el hecho de que todo el mundo está tomando el camino de la falsedad. Más bien, día y noche, anhela salir de ese estado. En ese momento, una persona adquiere la necesidad de alcanzar Lishma, porque ya no puede tolerar la falsedad.
Pero como el Kli no se hace todo de una sola vez, es decir, el deseo que la persona recibe de la línea izquierda no se forma de una sola vez, sino que ese deseo se forma en él gradualmente hasta que alcanza la medida completa. Antes de eso, todavía no puede alcanzar Lishma, ya que no hay luz sin un Kli. Es decir, que no puede merecer alcanzar Lishma antes de que lo desee, y ese deseo crece lentamente en él. Y centavo a centavo se va haciendo una gran cantidad, lo que significa que se llena en un deseo completo. Y luego Lishma puede vestirse en ese deseo porque ya tiene un Kli completo, es decir, un deseo completo de ser recompensado con Lishma. Sin embargo, debemos saber que cuando está en la línea izquierda, es decir, cuando se critica a sí mismo, está en separación. Esto es así porque siente que está inmerso en el amor propio y no le importa poder hacer algo por el Creador. En ese estado no puede existir, porque el hombre solo puede vivir de lo positivo y no de lo negativo. Por lo tanto, una persona debe entrar en la línea derecha una vez más. Esto significa observar la Torah y las mitzvot en lo lishma y decir que hay plenitud en esto, como hemos explicado anteriormente. Necesitamos saber una regla fundamental, que hay una diferencia entre Or Pnimi, luz interior, y Or Makif, luz circundante. Or Pnimi significa que la luz brilla dentro de los Kelim. Esto significa que la luz se viste en el Kli porque hay equivalencia de forma entre la luz y el Kli. Y el Kli ya puede recibir la luz con el fin de otorgar. Pero Or Makif significa iluminación desde lejos. Significa que aunque el Kli todavía está lejos de la luz, ya que el Kli es deseo de recibir y la luz es solamente otorgamiento. Sin embargo, a pesar de esto, la luz brilla desde lejos como rodeando los Kelim. Es por esto que cuando nos dedicamos a la Torah y Mitzvot en lo Lishma, todavía recibimos iluminación en forma de Or Makif. De esto resulta que, a través de lo Lishma, ya tenemos contacto con la luz superior, aunque es una iluminación desde lejos. Esta es la razón por la cual se llama positivo y una persona recibe vitalidad de esto y existir. Al apreciar lo Lishma, aprecia el trabajo del Creador en general, que vale la pena dedicarse a la Torah y las mitzvot de cualquier manera, porque la verdad, dijo Baal HaSulam, uno no puede apreciar el valor de la Torah y las mitzvot en lo Lishma, porque al final no hay nada que añadir en las acciones, solo guardar el mandamiento del Creador. Es por eso que esta es considerada como la primera etapa del trabajo, de lo cual nuestros sabios dijeron, de lo Lishma alcanzamos Lishma. Por esta razón, el hombre debe recibir vitalidad y plenitud de la línea derecha,
En ese momento recibe la luz del Creador como luz circundante. Después debe criticar sus acciones una vez más en su compromiso en la línea derecha y una vez más para cambiar a la línea derecha. Con esto, las dos líneas crecen en él. Sin embargo, estas dos líneas se contradicen entre sí y se llaman dos escritos que se niegan mutuamente hasta que llega el tercer escrito y decide entre ellos. Sin embargo, debemos saber que el Creador es el que da la tercera línea llamada la línea media. Como dijeron nuestros sabios, hay tres socios en el hombre: el Creador, su padre y su madre. Su padre siembra el blanco, su madre siembra el rojo y el Creador da el espíritu y el alma. Según lo anterior, resulta que las dos líneas pertenecen a la parte inferior y la línea media pertenece al Creador. Esto significa que las dos líneas hacen que pueda pedir desde el fondo del corazón al Creador para que lo ayude a salir del amor propio para lograr la advekut con el Creador, ya que cuando una persona pide desde el fondo del corazón, su plegaria es contestada. Sin embargo, debemos saber que hay muchas maneras en las tres líneas.